todos, a continuación voy a presentar el tema de la sensibilidad estética medieval, ¿no?, en Umberto Eco. Principalmente el texto que me he remitido es al del Arte e Bellezza nella Estetica Medievale, o Arte y Belleza en la Estética Medieval, de Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, fallecido hace algunos años. Bueno, en esta obra Umberto Eco va a estudiar, ¿no?, en uno de sus primeros capítulos, cómo es la sensibilidad estética en la Edad Media. En primer lugar, va a señalar Umberto Eco que muchos de los temas, de los problemas que conciernen a la Edad Media van a ser retomados de aquellos temas de la antigüedad clásica, a los cuales le van a dar otro enfoque, ¿no?, un nuevo significado relacionado con la sensibilidad del hombre, del mundo y de la divinidad. Así también van a proponer nuevas categorías que van a tomarlo de la tradición bíblica y bueno, las filosofías acerca de la belleza de este periodo se va a desarrollar de manera sistematizada, ¿no?, y también novedosa, de tal modo que Umberto Eco va a señalar que esta estética medieval, esta sensibilidad hacia lo bello, tiene mucho de originalidad en la Edad Media. Entonces va a señalar que los medievales percibieron la belleza, pero unida con una visión moral y psicológica. Entonces también va a señalar que hay una ampliación, ¿no?, de este sentido de belleza, que no solo va a estar relacionado a los objetos artísticos, sino también a toda la naturaleza, ¿no? En este sentido, su visión es más dilatada que la que tenemos actualmente. Además, señala que no se puede reducir, ¿no?, todo este periodo de la Edad Media con un sentimiento moralista negativo de la belleza, como usualmente se había pensado, sino que señala que los propios ascetas y moralistas eran sujetos que ellos mismos percibieron el gusto estético, pero por su propia filosofía, ¿no?, contenían esta tensión entre el placer de los gustos terrenales y una finalidad sobrenatural, ¿no?, una finalidad divina. Entonces esto les obligaba a mirar de una manera serena el mundo sensible. En cuanto a los místicos, ya entrando al tema de los místicos, Umberto Eco va a señalar que hubo un gran debate, sobre todo en el siglo XII, formulado por los cistercienses y los cartujos, mediante el cual rechazaban, ¿no?, esta idea de la ornamentación de los templos, ¿no?, el uso de pinturas, esculturas, por una diversidad de argumentos, principalmente de carácter moral. Así tenemos autores como Bernardo de Claraval, Alejandro Nesca, Hugo de Fouillou, entre otros. En este caso, en cuanto a Hugo de Fouillou, va a señalar Umberto Eco que este autor va a comentar de un placer maravilloso, pero a la vez perverso en el sentido moral, ¿no? Toda vez que señala que estas decoraciones a las iglesias, ¿no?, todas estas exuberancias se van a contradecir con la condición de cómo viven muchas de las personas, ¿no?, los hijos de Dios, que están muy cercanos a la indigencia.
Entonces moralmente es reprochable ese uso de las decoraciones en las iglesias. En cuanto a Bernardo de Claraval, nos va a señalar que así como todo aquel que sigue a Cristo ha dejado atrás a su pueblo, también ha dejado atrás el goce por los objetos preciosos, ¿no? O suntuosos, y entonces va a arremeter contra la ornamentación misma que son utilizados por los mismos religiosos. Así, en su obra Apologia ad Guillemum Abate, San Bernardo va a señalar que justamente este rechazo, ¿no?, a la ornamentación de los templos, pero también va a discutir que este uso se realice de forma extra religiosa, ¿no? Es decir, que no tenga nada que ver con la religión o con el fin de culto, sino que se va a utilizar de manera inconfesada, ¿no?, para un fin de lucro. Entonces, este mismo hecho posteriormente va a ser también utilizado, ¿no?, este argumento por Santo Tomás de Aquino, por el propio Santo Tomás de Aquino, quien va a señalar que la música instrumental desvía el ánimo del fiel, ¿no?, del fiel y original música sagrada que eran los cantos, ¿no? En cuanto a los cartujos, normalmente se habla de su sentido estético como un sentido socrático, ¿no?, que se encuentra fundado en la contemplación de la belleza del alma. Para los cartujos, entonces, los mártires, a pesar de estos terribles flagelos por las que ellos han pasado, ¿no?, por los cuales también tiene como resultado una serie de deformaciones, ¿no?, de sus cuerpos, a pesar de esto, los mártires resplandecen, ¿no?, por su belleza interior, señalan. Asimismo, van a resaltar que la belleza corpórea, sensible, es perecedera, a diferencia de la belleza interior, que siempre va a existir. Por otra parte, y más adelante, ya este sentido de la belleza, de lo místico, va a ser reemplazado por un sentido más cercano a una visión de carácter intelectual, ¿no?, en el sentido de que esta apreciación de lo bello es como una virtud de las facultades intelectuales, ¿no? Así tenemos en Hugo de San Víctor, quien va a señalar que la contemplación intuitiva es característica de la inteligencia, que no se reduce al momento místico, sino que se va a ampliar a todos los objetos, ¿no?, todo el mundo sensible. La contemplación, va a señalar, es una mirada libre y aguda del ánimo, dirigida al objeto que percibe. Es una adhesión a lo admirado, llena de delicia y exaltación. Entonces, va a señalar que el ánimo, el espíritu de la persona va a reconocer en la armonía a su propia estructura, ¿no?, en un estado de libre contemplación. Entonces, fuera de estas discusiones sobre lo bello relacionado a los místicos de la Edad Media, si nos salimos de este espacio, señala Umberto Eco, y nos vamos a otras esferas culturales, esta evidencia, esta percepción de lo estético se hace ahora más evidente. En cuanto al tema del coleccionismo, la Edad Media no pudo confundir, no pudo unir el sentido de lo bello con las técnicas artísticas, ¿no?, de tal modo que ambas esferas iban de modo separadas, ¿no?, sin posibilidad de unirse. Entonces, Umberto Eco va a citar al historiador Johan Huizinga, ¿no?, el historiador neerlandés, que en su obra famosa El otoño de la Edad Media nos va a narrar que
que el sentido de lo estético, ¿no? Esta percepción de lo estético es muy anterior a un tratamiento adecuado, a una expresión verbal del mismo, de tal forma que quienes contemplaban el arte en el siglo XV, por ejemplo, lo contemplaban pero no podían expresar o categorizar la belleza de forma autónoma. Así, en este caso, sobre los medievales, señalaba Huizinga que el sentido de lo bello se encontraba muy unido a aquella percepción de la divinidad, ¿no? Tal forma que lo bello era además lo bueno, era además lo verdadero, y todas aquellas virtudes que se encontraban en el ser y en la propia divinidad. Así, tenemos que Umberto Eco va a señalar que el prototipo del gusto medieval va a radicar en un personaje muy importante como es el abad Suger de Saint-Denis. El abad Suger de Saint-Denis es aquel que ha logrado apreciar el animador de las mayores empresas figurativas, señala Umberto Eco, ¿no? De las mayores empresas figurativas y arquitectónicas de París, ¿no? Francia, de tal modo que su percepción de lo bello va a ser diametralmente opuesto a la percepción que tenía Bernardo de Claraval, por ejemplo, ¿no? Al rigorismo de Bernardo, de tal forma que Suger de Saint-Denis va a basar su sentido estético en aquella afirmación de que el templo de Salomón se encontraba ricamente ornamentado, ¿no? Y entonces su propuesta va a ser justamente en lograr la mayor ornamentación, la mayor exaltación a través de las obras en los diversos templos, diversas iglesias. De esta forma, lo que anima al abad Suger de Saint-Denis es la Dilectio Decoris Domus Dei, que se refiere básicamente a este amor por la belleza de la casa de Dios. Entonces, en sus diversos escritos va a exaltar, ¿no? Va a utilizar muchas expresiones exclamativas, expresivas de su asombro, su entusiasmo con respecto a la decoración de las iglesias, principalmente de Saint-Denis. Entonces, lo que va a predominar en este caso, y en esto coincide Umberto Eco con Johann Huizinga, es que en Suger va a predominar un sentido de lo asombroso más que de un sentido de lo bello orgánicamente, ¿no? En este caso y en este hecho, Suger se va a equiparar a los demás coleccionistas de obras y objetos, ¿no?, extravagantes de la época. En este caso podemos poner el ejemplo de los tesoros que guardaba el duque de Berry, que incluían no solo obras de arte, ¿no?, cuadros, sino también objetos más dispersos y extravagantes como un elefante embalsamado, como como hidra, ¿no? Señalaban hidra, o un huevo que fue encontrado dentro de otro huevo por el abad, o también maná, ¿no?, que fue recogido durante tiempos o maná que cayó del cielo y fue recogido en tiempos de carencia, entre otros aspectos muy extravagantes, de los cuales hace dudar de esta pureza del gusto medieval, en esta distinción, ¿no?, entre lo bello y lo curioso, entre el arte y la teratología o estudio de los animales o de las criaturas anormales. Sin embargo, en Suger se puede ver ya una sensibilidad, señala Umberto Eco, que va a estar relacionado con el uso de diversos materiales en las obras, ¿no?
en estas obras que ahora consideramos como artísticas. Es decir, en Suger, la elección de este material que componen las obras es un primer y fundamental acto compositivo, señala Umberto Eco, y finalmente podemos señalar que el gusto medieval no se fija en la autonomía, ¿no?, de esta belleza de las obras de arte o de la naturaleza, sino que se va a basar en que estas obras o la propia naturaleza son un reflejo ontológico de las virtudes del propio Dios, ¿no? Muchas gracias.